y evidente, es decir, de una forma clarividente, pues a quienes le escuchamos decimos, ¡guau! ¡Qué gozada! Entonces, bueno, yo lo único que le pido a Juan María es que no sea, que me ayude esta tarde para que yo no sea un impedimento de la palabra de Dios a través de nuestro hermano franciscano Miquel. Bueno, entonces agradecida a todos los que aquí estamos, por tanto, y si os parece, comenzamos. Yo suelo decir, como ya nos conocemos, soy profe de lengua, suelo decir que el esquema es el esqueleto, que la palabra esquema y la palabra esqueleto vienen de la misma raíz y que el esqueleto es lo que sostiene el cuerpo. El cuerpo luego tiene carne y tiene espíritu, pero si no hay esqueleto, ¿verdad?, pues no se sostiene. Entonces, os hemos repartido las hojas, y a los que estáis en casa, si tenéis descargado el texto, para que tengáis el esquema, porque en el esquema está todo. Yo luego simplemente voy a ir leyendo, no voy a seguir todas las hojas enteras, Quien luego ya simplemente quiera seguir el esqueleto, fenomenal. Pero en el esqueleto, en el esquema está todo. Fijaos, el primer punto esta tarde, que es sentarse a beber a los pies de Jesús, sentarse a los pies del Maestro como María. El primer punto es caer en la cuenta de que la fuente está en Jesús, de que todas y todos tenemos sed. Vamos buscando distintas aguas, como nos decía esta mañana muy bonito Lourdes, ¿verdad? Algunas son aguas espumosas que nos sacian un poquito, pero luego nos hacen tener más sed. Y otros pues van buscando las fuentes de verdad. Entonces, lo primero es, la fuente estaba y sigue estando a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Primer punto fundamental. Y dos maneras de estar. Primera manera, Marta, una mujer sin fuente. Y vamos a ver ahí muy bonitos los síntomas del descentramiento. Los síntomas de cuando vivimos fuera de nosotras mismas, fuera de nosotros mismos. Yo me los he encontrado casi todos, os lo confieso. Marta, una mujer sin fuente, síntomas del descentramiento. 4. Y después, emigrar de Marta a María. Una cosa muy bonita es que Marta y María, las dos, están en nosotros, están en nosotras. No es que la vida contemplativa, no es que un hermano consagrado sea María y yo que soy una laica sea Marta, porque como estoy en el mundo y tú estás en el monasterio, no, eso no cuadra con Jesús. Jesús no hacía esas distinciones, ¿vale? Entonces, Marta y María habitan en nosotros, habitan en nosotras. Por lo tanto, tercer punto, ir aprendiendo a emigrar de Marta a María. Proceso de emigración, convertirnos en emigrantes, en inmigrantes, en trashumantes, ir de una tierra a otra. En ese ir de una tierra a otra nos vamos a encontrar con María, y María es la mujer que vive con la fuente, la mujer que vive en la fuente, a los pies de Jesús. Y entonces vamos a ver ahí los síntomas de centramiento, que también os va a pasar como a mí, vais a encontrar que los tenéis. Es decir, que tenemos tantos lo de los descentramientos como lo de los centramientos. Y a partir de ahí, pues como pasa siempre que uno se pone en camino con Jesús, pues eso nos va a llevar al mundo. No se trata de ponernos a sus pies para ensimismarnos, para decir, jo, qué bien estamos aquí, qué gozada, ojalá nos quedemos en Anclares, ¿verdad? Sin decir, no, todo esto es para dar. Bueno, pues con este esquema es con el que está ya la clave de esta tarde, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, pues vamos empezando. Y lo primero, como siempre, es la palabra, la palabra de Dios, la palabra de Lucas 10, 38, 41, que está rehecha, muy bonita, por Miquel, para que así cada uno nos sintamos protagonistas. Según ibais de camino, tú, Jesús, entraste en una aldea y una mujer llamada Marta te recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que sentada a tus pies, Señor, escuchaba tus palabras. Marta, en cambio, estaba atareada, con muchos quehaceres del servicio. Entonces Marta se acercó a ti, Jesús, y te dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en esta tarea?
dile que me ayude. Pero tú le contestaste, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Esta mañana la súplica era dame de esa agua, dame de beber. Yo os confieso que cuando lo escuchaba recordaba a Jesús en la cruz, tengo sed, sajená, dicen que dijo, sajená en su idioma, tengo sed. La misma sed que tiene él y la misma sed que tengo yo, que tenemos nosotros y que también nos explicaba esta mañana Lourdes. La samaritana nos proponía ensanchar el deseo de Dios, desear a Dios. Y esta tarde lo que queremos es colocarnos debajo de donde está la fuente. La fuente está a los pies de Jesús. Todo lo que vamos a decir esta tarde se puede resumir en esta imagen. Una mujer situada, colocada, sentada a los pies de Jesús, bebiendo sus palabras. Lo que esta mujer, María de Betania, nos está diciendo, sin decir nada, es que ella ha encontrado la fuente, que la fuente está a los pies del Maestro y que desde ese momento se dio cuenta de que ya no había nada más importante que hacer. Ojalá, ojalá, y fijaos que esa palabra es muy bonita porque es un regalo de nuestros hermanos los árabes, esa palabra es Oj Alá. Alá es el nombre que ellos dan a Dios. Y Oj Alá significa Dios lo quiera, ¿vale? Que Dios lo quiere seguro, ¿eh? La cuestión es que también nosotros lo deseemos. Ojalá esta imagen se nos grabe en la retina, porque es uno de los tesoros, de nuestra fe. Una mujer sentada a los pies del Maestro. Con una aclaración importante, esta estar sentada a los pies del Maestro no significa rezar más, no significa rezar mejor. Significa una manera diferente de estar en la vida, una manera de estar, una manera de ser, una manera de estar en la vida. Y en esa manera de estar y en esa manera de ser, yo me puedo reconocer. La primera pregunta que nos podíamos hacer esta tarde es, ¿a los pies de quién estoy? Porque mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la sed es universal y todas estamos a los pies de alguien. Pues pregúntate a ti misma, pregúntate a ti mismo, ¿a los pies de quién estás? Y sé valiente para respondértelo. Yo cuando lo he hecho conmigo misma, sé valiente para responderte. Bueno, segundo, no es por lo tanto una práctica. Fijaros que el modelo que nos ponen no es un modelo de hacer, no es una persona que hiciera, no es una práctica, es una actitud del corazón. Es la diferencia entre ser yo, la referencia de mí misma, estar autocentrada en mí misma, o que lo mejor de mí lo ponga a los pies del Maestro, a su escucha, atenta a Él, bebiendo de Él, de su palabra, de su cariño, de su misma vida. En todo, tanto en la oración como en la acción. Aquí me venía San Benito con el ora et labora. Reza y trabaja todo el rato, todo el tiempo. Ora et labora. Que tu trabajo sea oración y que tu oración sea un trabajo. Todo el tiempo, todo el rato, tanto en la oración como en la acción. Para que así puedas acudir a los pies de Jesús con la María de Betania que te habita, o puedas seguir trajinando en el vivir, en el día a día, con la Marta de Betania que también, gracias a Dios, te habita. Esta tarde, por lo tanto, la noticia es que Dios quiere pasar por nuestra aldea, quiere pasar por nuestra casa. Recordad que la casa somos nosotras, somos nosotros. Y querer con Marta que el primer gesto, como el que tuvo ella,
sea un gesto de acogida. Lo primero es querer recibir a Jesús y luego ya vendrá todo lo demás. Me gusta mucho esto que nos dice aquí Miquel, de que Marta tiene un corazón acogedor, corazón de acogida, ser tierra de acogida. Y para ella es muy importante que Jesús se sienta bien en su casa. Y nos recuerda a Zaqueo: baja, Zaqueo, que hoy tengo que hospedarme contigo, que tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo, como también busca lo mejor para el Maestro. Así que, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, virtuales y reales, todos, Marta no es la imagen de la acción frente a una María que sería la imagen de la contemplación. Nos dice Miquel que él cree que hemos hecho mal en contraponer estas dos imágenes. Hemos hecho daño a la vida activa y hemos hecho daño a la vida contemplativa. ¿Por qué? Pues porque Marta representa a una mujer que busca lo mejor para su vida y lo mejor para su fe. Pero el problema es que lo hacía desde sí misma, desde sí misma. Marta tiene su fuente en su generosidad, en su actividad, en su implicación. Lo malo de Marta no es que haga muchas cosas. Lo malo de nosotros, lo malo de nosotras, no es que hagamos muchas cosas. Tampoco incluso que estemos estresadas o que vivamos tranquilamente nuestras muchas actividades. Eso no es lo malo. Lo malo es todo lo que nos estamos perdiendo. Y lo que nos estamos perdiendo es vivir en la casa del Padre, es vivir a los pies del Maestro. Eso es lo que realmente nos estamos perdiendo. Por eso quizá Marta puede representarnos a muchos de nosotros. Aquí dice Miquel algunos, no lo sé si somos algunos o somos muchos. Yo me sentía muy representada. Somos gente buena, los que estamos aquí somos gente muy buena. Somos gente comprometida, incluso somos gente entregada, gente que quiere vivir desde lo mejor de sí misma. No haríamos bien en descalificar demasiado rápido a Marta, porque en ella podemos ver todos nuestros deseos sinceros de implicarnos y de complicarnos la vida a favor de los demás, nuestros esfuerzos, nuestras energías, nuestros desvivirnos por el Señor, atareados incluso en su servicio. El Señor no puede ir en contra de todo esto y de hecho no va. Ni siquiera en contra de nuestros cansancios, como lo veíamos esta mañana. Lo que el Señor nos está diciendo, lo que le dice a Marta, es que quizás ha llegado el momento de buscar un fundamento para esa vida, un fundamento para esa fe. Una nueva fuente, o al menos volver a la fuente. Una nueva fuente o volver a la fuente. Y eso quizás porque Jesús observa algunos síntomas en la vida de Marta por los que entiende que las fuentes actuales de vivir se le están agotando o se le están desplazando. Y ella misma, yo misma, tú mismo, te estás agotando, te estás secando, me estoy secando. Bien, por lo tanto, vamos primero con nuestra querida hermana Marta, que nos habita. Una mujer sin fuente, una mujer sin fuente. Y vamos a ver cuáles son los síntomas de su descentramiento. Y ya vais a ver, como veis ahí en el esquema, que los síntomas son 4. Un síntoma, la queja de los buenos, la queja de los buenos, eso somos nosotros. La fatiga de la compasión. Ese sentimiento de cansancio, de limitación en el amar, de agotamiento incluso, que se da en las personas generosas. Se nos ha acabado la comida fresca y estamos tirando ya de las latas de sardinas que tenemos en la despensa. Esa queja sorda y a veces muda porque no la pronunciamos hacia afuera,
pero sí la gritamos desde dentro. Y yo, en mi experiencia, con esas personas con las que tenemos intimidad, también la decimos. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy agotada. El síntoma es la queja. La queja frente al agradecimiento. Pensad cuántas veces nos quejamos y cuántas veces agradecemos. Síntoma de una actividad sin fuente, de una actividad sin centro. Son síntomas de que estamos haciendo una vida básicamente centrada en la preocupación o en la inquietud. No se trata de que no tengamos preocupaciones, sino de cómo las vivimos. Si las vivimos desde la confianza en que Dios las lleva y por lo tanto nos quitamos un peso de encima, o las vivimos como nuestras. Y aquí recordad esa frase tan bonita de San Ignacio: muchas veces, bajo capa de bien, hacemos mucho mal. Bajo capa de bien, hacemos mucho mal. El Evangelio recoge este sentimiento sutil, porque no es la reacción de una mala persona, no, es la reacción de gente generosa, de gente cumplidora, como los que estáis en casa y los que estamos aquí. Es el tipo de queja que aparece, por ejemplo, en el hermano mayor de la parábola, trabajador y cumplidor como pocos. Hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecerte ni un día y no me has dado ni unos euros para gastar con los amigos. O la queja de los viñadores de primera hora: pero ¿cómo? Yo llevo aquí desde el principio y estos hermanos míos que vienen al final van a tener el mismo sueldo que yo. O la queja de tantos y tantos otros trabajadores y cumplidores. ¿Qué es lo que delatan estas quejas? Que nuestro trabajo, queridos hermanos, nuestro trabajo, queridas hermanas, está deshabitado, está reseco, no brota de aguas limpias. Ya no disfrutamos trabajando junto al Padre, no disfrutamos trabajando junto a la Madre. En la casa de los padres es donde mejor se está. Qué bien se está en casa de la madre. Esa experiencia la tenemos todos. Qué bien se está en casa de la madre. Meditad esta tarde sobre lo bien que se vive en casa de la madre, en casa del padre. Parece que no se les ha pegado nada del roce con el amor, de los amores, con el amo. No se alegran de corazón de que los que hacen menos reciban tanto como ellos. No se dan cuenta de la suerte que han tenido de vivir en la casa del Padre y de escuchar. A mí esto siempre me emociona profundamente, ¿no? Pero si todo lo mío es tuyo, pero si te lo he dado todo. Escucha estas palabras en tu corazón esta tarde. Pero si todo lo mío es tuyo, pero si te lo he dado todo, ¿qué más quieres? Bien, este sería un primer síntoma de descentramiento. Cada uno nos lo hacemos mirar y nos vamos a dar cuenta de que tiene su cosa. Si alguien se queda aquí toda la tarde, pues también muy bien. No hay por qué seguir adelante. Si uno está en la casa de la madre y está allí encantada de la vida, encantado de la vida, pues que pase toda la tarde en la casa del padre. Segundo síntoma, el sentirse solo en la tarea. El sentirse sola en la tarea. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Es la mala soledad. Es el sentimiento de tener que cargar con todo sobre mis espaldas, llevarlo yo todo encima. Otra vez, la queja de los buenos: yo me preocupo de todo el mundo y nadie se ocupa de mí. Yo escribiendo WhatsApps a todos y a mí nadie me escribe un WhatsApp para agradecerme nada. Yo llamando por teléfono y a mí no me llama nadie.
En ese síntoma de lo que nos estamos olvidando es de que a la tarea nunca vamos solos, que nunca estamos solos, que siempre vamos detrás de aquel que nos envía a ella y que para cuando Él nos manda ya nos ha precedido, ya se ha adelantado, ya está allí esperando. No solo que nos acompaña, sino que lo ha preparado todo. Que simplemente estamos realizando su encargo y que estamos bebiendo de su fuente, que nos lo está dando todo. Esto no quiere decir que no haya momentos de estrés, que no haya momentos de agobio, de preocupación, pero también uno, cuando va a la tarea sabiendo con quién va, desde quién va y por quién va a la tarea, va aprendiendo a echarse a un lado, va aprendiendo a no tener que demostrar nada a los demás y muchísimo menos a uno mismo y a tener la humildad suficiente y también la libertad, queridos hermanos, humildad y libertad para saber descansar. Qué gran aprendizaje. Yo me lo aplico. Para saber delegar. Qué gran aprendizaje. Yo me lo aplico. Y otro maravilloso, dejar de hacer. Dejar de hacer. Yo también me lo aplico. Y sobre todo, aprender a acudir una vez más a la fuente. Cuando se van encendiendo los pilotos rojos de alarma. Ojalá en este caso tengamos a esa buena hermana, a ese buen hermano con el que hemos compartido intimidad, y que desde esa corrección amorosa, desde esa corrección fraterna, se atreva a decirnos, lleno de respeto, se atreva a invitarnos a dejar de hacer. Aprender a no dormirnos en la tarea, pero sí aprender a dormir la tarea y descansarla en el Señor. Ojalá tengamos a esa hermana, a ese hermano que nos diga, descansa. Vete a dormir, yo me encargo de esto, tú déjalo. Quizá la imagen de Marta se parezca un poco a la de una cantimplora cerrada. Uno ha ido bebiendo de su propia agua, de su generosidad, de sus valores, de sus ideales, y llega un momento en el que esa agua se ha agotado. Estamos agotados. Algunos viven esto en las llamadas crisis de realismo o por circunstancias inesperadas, por enfermedades, limitaciones físicas, fracasos, desgastes. Ojalá no tengamos que llegar a esos extremos, que no nos haga falta vernos al borde del precipicio para aprender a descansar, que nuestro descanso no sea una cama de hospital. Cuando la cantimplora se vacía surge la queja, la mala soledad, la inquietud del corazón, la dispersión en 1000 trabajos. Muchas veces trabajamos más porque estamos peor. Y uno puede seguir estando a 1000 cosas, muy buenas todas ellas, pero su corazón ya comienza a presentar síntomas de deshidratación. Quizás estemos muy bien por fuera y la gente nos diga, te veo estupendo, te veo estupenda, pero empezamos a notarnos muy secos por dentro. Podemos dispersar la existencia con 1000 servicios que en realidad nos están eximiendo de la urgencia de acudir a beber de la fuente. Podemos estar derrotados, fijaos bien, podemos estar derrotadas y sin embargo muchas veces nuestro yo, nuestro ego, pide todavía prórrogas antes de rendirse. Incluso nos pueden estar viendo todos fatal y nosotros seguir sin darnos cuenta. Es verdad que para ser justos tenemos que decir que si hay una acción descentrada, sin fuente, también hay una oración descentrada. Atención, queridas hermanas orantes y queridos hermanos orantes,
porque esto para mí ha sido una novedad. Parece que solo la acción es descentrada. No, Miquel nos dice que la oración también puede ser descentrada. Ejemplos de esto los tenemos también en el Evangelio y en nuestra propia vida. Baste recordar al fariseo que sube al templo a rezar. Una persona orante que está a los pies, sí, pero de sí mismo, a los pies de mí misma. Y el síntoma en este caso no es la queja. El fariseo no se queja, la farisea no se queja. Es el sentimiento escondido de superioridad. Me siento superior, por encima. Y ese sentimiento de superioridad acecha a los buenos. O esos otros fariseos orantes, pero que lo hacen para que la gente les vea. O esas otras fariseas que se pierden en la palabrería y se ponen en las plazas y en las sinagogas. Mucho yo, poco tú, nada nosotros. Los pronombres personales son yo, mí, me, conmigo. Los de esta oración es yo, mí, me, conmigo y lo mío. Muchas oraciones de espejo. Fijaos qué bonito, las oraciones de espejo. Yo y cómo estoy y qué me pasa y qué problemas tengo y mis movidas y mis rollos. Y poca oración de icono, oración de escucha. ¿Y tú qué? ¿Y de lo tuyo qué? ¿Y tú, Señor, y los tuyos? ¿Y cómo está tu pueblo? ¿Y qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mí? No cuáles son mis planes, que yo mis planes los tengo muy claros y además bien ordenados. ¿Cuáles son tus planes para mí? Oración descentrada en la que sigue habiendo mucho yo y poco tú. Es tremendo cuando incluso nos defendemos con nuestras oraciones del encuentro desprotegido con Dios, cuando en realidad nuestra oración mantiene a raya a Dios, porque de tanto hablar yo no te escucho a ti. Esto nos pasa también en las relaciones personales. De tanto hablarte de mí, no me ocupo de ti. Afortunadamente, también hay lo mismo que una acción descentrada, una acción centrada, que ya vais a ver que tiene mucho que ver con la oración centrada. Estar a los pies de Jesús no es una invitación a la pasividad, ni a huir de la realidad, ni de los líos del mundo. Una muestra de esto es que el texto que precede al de Marta y María es el del buen samaritano. Y el buen samaritano tiene muy bien conectadas en él a Marta y a María. El buen samaritano vive desde Marta y vive desde María. Es un ejemplo maravilloso de acción centrada y de acción desde la fuente. Centrada y desde la fuente. En este momento toca atender al herido. Lo mismo que en el caso de María de Betania. Lo que tocaba era estar a los pies de Jesús. Lo importante no es lo que uno hace, sino desde dónde lo hace, por qué lo hace. Pero más importante que el por qué, yo diría por quién lo hace. ¿Para qué lo hace? Pero más importante que el para qué, yo diría para quién lo hace. Fijaos que ahí también los pronombres interrogativos son muy importantes. ¿Por qué o por quién? ¿Para qué o para quién estás haciendo esto? ¿Es servicio o es autoservicio? Muchas veces es autoservicio. Yo me reconozco muchas veces como autoservicio, más que como servicio. Lo importante es desde dónde lo hago. El ora y labora, que nos decía San Benito. Más allá de acción u oración, hay algo previo, y es el desde dónde. Y fijaos, como nos dice ahí muy bonito, el buen samaritano está a lo que toca, Y también sabe
retirarse a tiempo. Esta me ha parecido una idea preciosa. Hacer lo que haya que hacer y dejar de hacer cuando ya no haya nada que hacer. Muchas veces nos cuesta también mucho desapegarnos de los haceres y seguimos apegados al hacer. ¿Ya lo has hecho? Pues ahora descansa, deja de hacer. Bien, ¿cómo reaccionó Marta ante las palabras de Jesús, ante sus reproches, a su invitación a mirar a María, su hermana? Pues no lo sabemos. Muchos relatos evangélicos, muchas parábolas también, nos sitúan ante finales inacabados. Por ejemplo, no sabemos qué pasó con el hermano mayor, qué respuesta dio. ¿Entró en la fiesta? ¿No entró en la fiesta? ¿Siguió en casa? ¿Se marchó de casa? El texto no aclara nada, como diciéndonos, eres tú quien tienes que dar respuesta. Pero no una respuesta de la palabra, sino una respuesta con tu vida, para poner fin a esta parábola. Es a ti a quien te corresponde reaccionar de una manera o de otra. Pues una vez que hemos visto los síntomas del descentramiento, que yo no sé vosotros, hermanos queridos, pero yo ya con esto tengo pues hasta el sábado a la mañana, no me haría falta más ya. Pero como necesitamos alguna pista, ¿verdad?, para hacer esta emigración, para emigrar, para convertirnos en transeúntes de una tierra interior a otra tierra también interior, vamos a emigrar de Marta a María, el punto 4. Muchas veces, como nos dice ahí, la clave para esta emigración son las crisis, tanto en la oración como en la acción, como en la vida misma. La crisis nos lleva a salir. La palabra crisis ya sabemos que significa oportunidad y que significa también cambio. Esta tarde, ojalá no tengamos reparo en escuchar nuestro nombre. Mónica, Mónica, andas inquieta y preocupada por tantas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. Escucha tu nombre, el tuyo, y cómo Jesús te lo dice en tu interior. Es un reproche cariñoso, imagina la mirada. Te invito a que cuando esta tarde reces, imagines el cariño con el que Jesús, yo lo he estado antes haciendo y cómo me miraba, mi pobre, Mónica, Mónica. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues te invito a que lo hagas. Es un reproche cariñoso, ya que en él está todo su deseo de que no nos perdamos el don de vivir en la casa de la Madre y que escuchemos ese don. Si conocieras, Mónica, el don de Dios. Los pequeños del reino llegan directamente a ese don. Los demás muchas veces tenemos que dar rodeos. Pero con calma, nuestro Padre Dios sale a buscarnos. Sale a la búsqueda del hijo pequeño y sale a la búsqueda de la hija mayor. Con estas palabras dirigidas a Marta, Jesús está saliendo a la búsqueda de María. Al revés. Con las palabras dirigidas a Marta, está saliendo a su búsqueda en María. Fijaos qué bonito. Sale a nuestra búsqueda desde nosotros mismos, desde nosotras mismas. En nuestra María, en la María que nos habita, sale a buscarnos. Por lo tanto, te invito a que dejes a un lado las preocupaciones, que pienses si en esas preocupaciones realmente te va la vida en ello, en esas con las que todos hemos venido. ¿Me va la vida en estas preocupaciones? Y en lugar de estar preocupada, te invito a que esta tarde estés ocupado en el Maestro, en lo que Él tiene a bien contarte, en esa intimidad compartida. En esa intimidad en la que solamente estamos yo y tú. Bueno, pues esa es la pista para transitar de una tierra a la otra. Estar a la escucha de nuestra Marta, estar atentos, atentas a nuestra María y contemplar al Maestro, que con mirada amorosa
porque no tiene otra para nosotros, con mirada amorosa, nos coge de la mano y nos lleva, como transeúntes, como emigrantes de una tierra a otra. Y ahora ya entramos en María, una mujer con fuente, y vemos cuáles son los síntomas del centramiento. Más allá del episodio concreto que narra el Evangelio, María de Betania es una mujer que ha encontrado la fuente y ha encontrado el sitio. En la vida desempeñamos muchos papeles. El papel de madre, el papel de amigo, el papel de profesor, el papel de provincial, el papel de hermano, el papel de muchos papeles en el gran teatro del mundo. Muchos papeles, pero nosotros no somos los papeles. Yo un día dejaré de ser profesora, pero seguiré siendo Mónica. Y el maestro me seguirá llamando por mi nombre. Jamás me ha llamado profesora, profesora, andas atareada. No me ha llamado nunca así. O madre, madre, andas atareada. No, nunca me ha llamado así. Siempre me ha llamado Mónica, Mónica, por mi nombre propio. No nos identifiquemos con los papeles, porque los papeles van a pasar. Yo hubo un tiempo en el que no era madre, pero era Mónica. Y Jesús me llamaba como Mónica. No te identifiques con los papeles, porque van a pasar. Por eso lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro, más allá de nuestros papeles, más allá de nuestros roles en la vida, ir a nuestro sitio, a nuestro lugar, a los pies del Maestro. Y aquí, como veis, en los síntomas de centramiento hay dos. Primer síntoma, una manera de estar, una manera de ser, de estar y de ser en el hacer. Ya veréis esto qué chulo es y cuánto da de sí. En lo que yo hago, una manera de ser y una manera de estar. ¿Y cómo es esa manera de ser y esa manera de estar? Desde el corazón. Una actitud de corazón. Estar donde nos coloca el buen Dios en cada momento. Porque en realidad, como decía Santa Teresa, lo que importa es complacerle a Él. Estar donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera que estemos. Porque si Jesús hubiera querido que María se pusiera a servir, a hacer la comida, a poner la mesa, María hubiera saltado como un muelle y se hubiera puesto a su servicio. Esta tarde queremos nosotros situarnos así, sentados a los pies de Jesús. Aunque a algunos nos va a costar, a algunas nos va a costar mucho ponernos así, porque tenemos agujetas, porque llevamos demasiado tiempo de pie, demasiado tiempo erguidas, erguidos. Queremos volver a retomar nuestra relación con el Maestro. Y este tiempo, esta semana, es para estar así. No es para mirarnos mucho a nosotros mismos. No es para analizarnos mucho a nosotras mismas. Incluso, fijaos, nos dice Miquel, que me ha encantado esto, no lo había oído nunca, tampoco para hacernos mejores. Yo pensaba que venían anclares para hacerme mejor. Y parece que no, que a los ojos del Maestro estoy bien hecha así. Estás bien hecho así. A los ojos del Maestro estamos bien hechos. Es para colocarnos justo debajo de donde brota la mejor agua, el agua viva, y para beber toda la novedad que el Señor quiere transmitirnos. Estos días son para permanecer en una escucha amorosa a sus pies y que de este encuentro largo, gratuito con Jesús, surja una manera nueva de salir al mundo, que después de esta semana, el sábado, vayamos a la vida más reconciliados, más libres, con un horizonte más ensanchado, con una mayor capacidad de entrega, de silencio, aunque ese no sea el primer objetivo, va a ser la consecuencia. En el Evangelio se utiliza la misma palabra para escuchar y para obedecer. Se dicen igual.
Con lo cual, si yo me pongo a la escucha, quiere decir que mi actitud va a ser dócil, de obediencia. A mí no me gustaba mucho lo del voto de obediencia. Como laica, no me gustaba mucho lo del voto de obediencia hace ya 15 años, cuando empecé aquí con vosotros. Y me acuerdo que lo transformé por el voto de docilidad. No sé, me sonaba mejor, quizás a mis oídos de laica, lo de la obediencia y aparte pues también por mi forma de ser. Pero el voto de docilidad, ser dócil a donde Dios me mande, como me mande, cuando me mande. Me imagino que los hermanos, no me quiero meter en esto, Rafa, pero esa docilidad, pues por ejemplo, al provincial, a donde me mande, como me mande, no sé cómo lo tenéis trabajado, pero yo en mi vida familiar, esa docilidad muchas veces a mi marido, muchas veces a mis hijos, muchas veces a mi madre, muchas veces a mi padre, que ahora ya habita en Dios, esa docilidad a donde ellos me manden. No ser siempre yo la que manda, la que dice, la que dirige, ni en mí, ni para ellos, ni para ellas. Bueno, pues os invito a que le deis una vueltita a este primer síntoma, que yo con esto también, por ejemplo, tengo para toda la vida. O sea, con esto yo ya no me haría falta más, pero bueno, como hay que rellenar, pues seguimos, seguimos adelante. Bueno, y segundo síntoma. Ya veis que voy saltando cositas porque creo que luego ya cada una coge el texto y se deleita. Y quien prefiere menos palabra, a pesar de que son muchas palabras, pues tampoco se cansa con todo. ¿Vale? Segundo síntoma, una manera de orar, una manera de rezar. María de Betania representa una manera de estar en el mundo. Fijaos qué bonito. Una manera de estar en la vida, ser y estar en la vida. Representa un modo precioso de orar. En ella podemos fácilmente reconocer los rasgos de una oración contemplativa con la palabra. Y aquí, en el siguiente párrafo, Miquel nos da una pista de cómo hacer una oración contemplativa con la palabra. Y según él, supone que vamos a la oración ya con el texto, por ejemplo, hoy con el texto de Marta y María, o con los textos que vamos a utilizar, porque van a ser el mapa, no vamos a improvisar. Intentar hacer silencio, acallar los ruidos, las preocupaciones, buscar una postura del cuerpo adecuada, acompasar la respiración, sin prisas, dejando que la tierra que enturbia el agua del vaso se pose en la superficie, dejando que la presencia del Señor vaya emergiendo a nuestra conciencia, que María vaya apareciendo en nuestro interior, que vaya iluminando nuestras oscuridades. Hacerse consciente delante de quién estamos, por quién estamos ahí sentadas, ahí sentados. Tú estás aquí conmigo, Señor. Es contigo con quien yo quiero estar en este tiempo. Sencillamente estar y beber de tu presencia y de tu palabra. Santa Teresa de Jesús, que para mí ha sido una maestra y sigue siendo una maestra, tiene esa frasecita con la que yo rezo muchas veces en cualquier lugar, ese de yo en ti y tú en mí. Y os invito a hacerlo de una manera muy sencilla con la respiración. Cogéis aire, inspirar y simplemente interiormente como un mantra dices tú en mí. Inspiras, tú en mí. Y sientes como el espíritu inspirare entra en ti. Y después al expirar, cuando el espíritu sale, yo en ti. Es tú en mí y yo en ti. Y expiras, tú en mí y yo en ti. Y expiras. Santa Teresa cuando lo rezaba, a mí me ha iluminado ella mucho, pues realmente iba hacia esa fuente, hacia esa paz interior. Simplemente el respirar, ya sabéis que nos pacifica, nos serena, y aunque la cabeza, la loca de la casa que decía ella, va a venir con 1000 ideas, tú mantente ahí, en el yo en ti y tú en mí, yo en ti y tú en mí. Y si al principio te cuesta,
Yo lo hago a veces con las personas que amo profundamente y me las imagino. Por ejemplo, me imagino pues a mi marido, a mis hijas, a mis queridas amigas, a mis queridas hermanas, a mis queridos hermanos, a mis queridos amigos, a mis queridos alumnos muchas veces cuando estoy en clase con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, tú en mí y yo en ti. Y así poco a poco te vas dando cuenta cómo ellos van siendo traspasados por la luz de Jesús. Y al final en esos amores vas descubriendo el amor que es el de todos los amores, que es Jesús. Bueno, pues la oración contemplativa es tanto un ejercicio de interioridad como un ejercicio de exterioridad. Yo en ti, tú en mí, yo en ti, y ahí ir yendo hacia mí y hacia ti. No pretendo sacar conclusiones, no pretendo buscar hacer buenas reflexiones, ni siquiera, fijaos qué bonito, cambiar nada. No se trata de hacer nada. Es una gozada, pero cuesta mucho. Porque nos cuesta mucho permanecer solo estando. Estar y ser sin nada que hacer. Que digo yo que es descansar. Estar y ser sin nada que hacer. Nos cuesta mucho. Bueno, pues el Evangelio que nos ayude, hoy el de Marta y María, ese es maravilloso porque es a la vez recuerdo y presencia real de Jesús. Y vamos a ir viendo cómo nos va a ir moviendo por dentro. Lo importante que va a ser, lo importante va a ser que estemos junto al Maestro, que estemos junto a Jesús. La oración contemplativa, y ya voy terminando, tiene la dificultad para nuestra mentalidad práctica de que se basa en una profunda pasividad, que en realidad no es tal, porque es una receptividad plenamente activa. La palabra contemplativa a mí me gusta mucho porque en realidad es contempla activa, contempla activa. Es decir, estate activo, estate activa, pero templándote, serenándote. Templa, serena, ni muy arriba ni muy abajo, templado. Convertirte en una persona templada, serena, contempla activa. No se trata de estar sin hacer, pero es una forma de hacer diferente. Necesita su tiempo, como el archivo, dice muy bonito Miquel, necesita su tiempo para descargarse. El archivo del Evangelio, el Jesús Evangelio, para irse descargando en nosotros, para irse configurando, es decir, hacerse figura en nosotros, figura en nosotras, irse descargando en nosotros. Ese requiere su tiempo, requiere su tiempo. Pero dice él muy bonito, Miquel, que nada nos transforma más por dentro, en las fibras más hondas de nuestra vida, que esa profunda receptividad, en el que nuestro cuerpo y nuestra alma, inseparables, se convierten en cuencos, en cántaros, en recipientes, yo diría más, en canales, en instrumentos. Como decía San Francisco, haz de mí un instrumento de ti. Haz de mí un instrumento de tu paz. Haz de mí un instrumento de ti. Sobre los que el Señor vierta sus dones, que tantas ganas tiene de compartir a través de nosotros, a través de nosotras. Permanecer en el silencio habitado y, si procede, dejar que el corazón se exprese. No más discursos, sino expresiones sencillas, en las que vayan aflorando la María que nos habita. Y la María que nos habita está en el agradecimiento. Pues di gracias. La María que nos habita está en la confianza. Pues di confío en ti. La María que nos habita está en la disponibilidad. Pues dile, me pongo aquí disponible a lo que tú quieras. La María que nos habita está en el asombro. Pues mira a ver de qué te asombras esta tarde. La María que nos habita está en la súplica. Mira a ver qué le puedes pedir esta tarde. Y la María que nos habita está en el cariño, está en la ternura.
Y también está en el desconcierto, también está en la sinceridad, también está en la rebeldía, pero siempre, siempre, siempre delante de Él. Como cuando estamos, a mí se me ocurría súper facilito, con nuestra mejor amiga, con nuestro mejor amigo. Cuando yo me sitúo ante la persona con la que comparto mi intimidad y me sitúo tal como soy, tal como soy. Mira cómo te sitúas con ese amigo, con ese hermano, con esa hermana y así sitúate ante Jesús. Cuando el Señor encuentra cuencos receptivos así, canales de vida así, ya se encarga Él del resto, de lo más importante. A nosotros, como casi todas las veces con Dios, lo único que nos toca es no estorbar y con sentir, es decir, sentir con Él. Pues feliz tarde, hermanas, hermanos, en la presencia virtual y en la presencia real, y ánimo que hay labor. Hay labor. Si alguien cree que con esto ya le da para toda la vida, pues ya tiene los ejercicios hechos para siempre. Buenas tardes y muchas gracias.